Si quieren pelea, el pueblo les va a dar pelea. Y si quieren batallar, batallaremos. Y al final, la victoria será nuestra, será la victoria de la soberanía, de esta tierra sagrada, que es la tierra de los libertadores. Nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. ¿Quieren batallar? Vamos a darle, pues. Vamos a darle. Aceptamos el reto, derecha, fascista. Aceptamos el reto a nombre del pueblo. Vamos a la batalla por la dignidad, el derecho a la paz, la soberanía y la sagrada vida de Venezuela. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Nicolás Maduro, primer mandatario de Occidente, detenido por la Corte Penal Internacional. Mucha atención porque esta información es de suma importancia. Inicia la expectativa por la decisión de la Corte Penal sobre las denuncias contra Nicolás Maduro y sus secuaces. Y es que Nicolás Maduro ha sido denunciado desde el 2014 por realizar crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad. La investigación afecta a toda la cadena de mando que hizo posible esos hechos, o sea, a Padrino López y a Néstor Reverol, y también a muchos más del chavismo, y muchos altos mandos militares están metidos en esta acusación. Por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas, han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. Se ha filtrado que hay una orden de arresto contra Nicolás Maduro, pero eso tiene un procedimiento que veremos en muy pocos días. La fiscal saliente Fatou Bensouda ya confirmó que hay hallazgos sobre los crímenes realizados por la dictadura de Maduro. Se realizaron ya la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, también la exhumación y otras cosas que la fiscal Fatou Bensouda informó que la Corte Penal ha dicho que este procedimiento podría ser rápido contra Nicolás Maduro. Claro, si los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado, ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Así lo digo y así lo enfrentaré. Maduro es una especie de mandatario de Venezuela porque controla las armas, controla las fuerzas armadas. Mientras tanto, está el presidente encargado, Juan Guaidó, que apenas gobierna en su casa. Debería entonces detener a Nicolás Maduro con sus fuerzas para que sí sea llevado a la Corte Penal Internacional. ¿Pero qué sucede? Eso no va a suceder así tan fácil, porque la cooperación tendría que darse de parte de la FAN, de Padrino López, que también está siendo acusado. Debería entonces darle un seguimiento y una detención a Nicolás Maduro para entonces enviarlo a la Corte Penal Internacional. De no pasar eso, por supuesto que la Corte Penal tiene otras medidas como son los cascos azules, y todo esto tiene un precedente. Si no colabora la gente de Venezuela y las autoridades, como ocurrió en el caso del presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Y que no puede haber izquierda contra la democracia. Yo lo quiero reiterar otra vez aquí, y lo quiero decir bien alto contra el señor Maduro. Y por eso quiero reiterar un acuerdo que hemos alcanzado los grupos políticos para establecer este equilibrio entre nuestras propuestas, para que siga habiendo una acción política importante de la Unión Europea para dar salida democrática y pacífica. Si Maduro es un tirano, no podemos esperar que rectifique, porque esperar que rectifique un tirano es darle una oportunidad al tirano. Las cosas se van a complicar a un punto de tener que enviar a los cascos azules con acciones militares. Todo lo que ocurre a partir de ahora con la investigación y la detención de Nicolás Maduro en Venezuela será muy importante, porque va a sentar un precedente. Esto pone a prueba al Estatuto de Roma en toda su capacidad, porque va a medir su fortaleza como una institución profesional. Maduro se convertirá en el primer jefe de Estado de Occidente en comparecer ante esta corte. Mínimo será el primero que será acusado y con una orden de arresto. Esto sería en muy pocos días. Recordemos que ya el entonces presidente de Kenia, quien se convirtió en el primer jefe de Estado con ese rango en haber sido detenido y que tuvo que comparecer ante la Corte Penal en La Haya. Nicolás Maduro está por convertirse en el primer mandatario latinoamericano en ser solicitado para su arresto formalmente por la Corte Penal Internacional, ante el inminente anuncio sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas en Venezuela. Porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición
formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Todo lo demás desinforma, todo lo demás no ayuda a lograr un acuerdo. Y Venezuela necesita un acuerdo. Venezuela necesita seriedad en este momento, que siguen muriendo venezolanos, que recorren miles de kilómetros para buscar a su familia u oportunidades que querían tener en su país. Así que no podemos caer en una guerra de dimes y diretes, no podemos restarle seriedad a un proceso tan delicado como el que está atravesando Venezuela, por lo cual toda la información, delegados, lugar, agenda, etcétera, esperemos responsablemente. Ya hemos dicho lo que debemos decir, estamos dispuestos, estamos listos ya, tenemos la oportunidad, tenemos el respaldo de la comunidad internacional como tal. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Por eso es que se lleva al títere vendepatria Guaidó para allá y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna del país. Nicolás Maduro ya intentó chantajear y sobornar a la fiscal, pero ahora en su salida es cuando ya no tendrá más injerencia en el caso de Maduro y por eso se ha puesto más activa que nunca y ha estado tratando de corregir los atrasos que había cometido supuestamente como un favor a Nicolás Maduro. Esta situación en La Haya ir a un Diosdado Cabello, porque sabemos que Diosdado ha sido también acusada por su injerencia en el SEBIN y en varios arrestos que no han debido ocurrir. Cabe resaltar que el documento decía que Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal que se investigaran estos crímenes de lesa humanidad y abuso a los derechos humanos, que Argentina, aunque se salió, no representa ningún problema para continuar. Todo esto salió desde el 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la primera vez que es con Nicolás Maduro. Esto es lo novedoso de este proceso, porque los que están haciendo la denuncia son jefes de Estado y de gobierno, porque en casos anteriores obedecían solo al trabajo y a la documentación de la Organización de los Derechos Humanos, que lo llevaban ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Así que todos los criterios
están cumplidos y se va a dar entonces una orden de arresto, y de eso no cabe la menor duda. Y lo que no se sabe exactamente es cómo va a reaccionar Nicolás Maduro y cómo lo tendrán que hacer los países, y tampoco cómo lo hará la ONU y cómo la Corte Penal Internacional creen que Maduro no va a cooperar. Entonces habría que hacer otro tipo de intervención para sacar a Nicolás Maduro. El Comando Sur se encuentra trabajando en las operaciones para despojar a Nicolás Maduro del poder. Los venezolanos atraviesan una grave situación gracias a las insolencias de Nicolás Maduro. Esperaremos la orden del presidente Biden para ordenar el despliegue máximo de mi tropa para la expulsión del régimen de Miraflores. Recordemos que el fiscal general Tarek William Saab estuvo promocionando una serie de campaña para tratar de voltear el resultado de la Corte Penal, pero eso fue un total fracaso. Ya habían cuestionado que se estaba demorando el proceso, pero ahora hemos visto que se ha avanzado, y esto está más atrasado que muchos otros casos que ya se han resuelto en la Corte Penal. Así que el momento es ahora, y se ve por primera vez la posible detención del autocrático mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.